Hola, buen día, mi nombre es Cristian. Voy a explicar con este video el funcionamiento del código para que se vea cómo está estructurado y no tenga que estar inventando, buscando y tratando de adivinar cómo lo hice. El código está hecho en Laravel y en Angular. Ya aquí está el directorio como tal. Voy primero con la parte de el backend. En el backend solo hay una API RESTful para trabajar con la parte de proveer los servicios que el aplicativo va a utilizar. ¿Por qué razón no utilicé vistas y componentes de formulario desde Laravel? Porque mi experiencia dicta que lo mejor es entregarle al framework del frontend toda esa responsabilidad, dejando al backend como una herramienta que provea servicios como tal, porque ya que esa es su fuerza. Entonces apliqué esa filosofía de trabajo acá mismo. En primer lugar, aquí está el directorio de donde están los archivos como tal, están aquí en app. Y el Angular, todo lo que es Angular está aquí. Esta carpeta public que trae Laravel no es usada en lo absoluto, a pesar de que ustedes puedan navegar a la URL. Empecemos por el backend. En el backend tenemos acá esta parte de los controladores. Aquí estamos primero con las rutas. Aquí tenemos las rutas. Ya está bueno. Aquí está la API. En la web no hay ningún tipo de ruta. Aquí están todas las rutas. Permítame un minuto, voy a cerrar la ventana. Justo tenía que pasar los bomberos. Aquí están todos los servicios que el aplicativo tiene. Yo llamo nueva tarea al route donde se hace un post a esta controladora REST controller, donde se le pasa un token. Este token que ustedes ven acá, este token es lo que permite hacer el seguimiento del usuario como tal. Cuando el usuario hace el login mediante la primera actividad que hace, que es esta, login, donde pone su usuario y su password, en el registro del usuario hay un campo que se llama token. Entonces cuando la persona hace login, voy a mostrar primero acá entonces lo que corresponde al login, para que comprendan el token. App http controllers login controller. Aquí están los métodos. Cuando la persona hace login como tal acá, aquí llega un request que trae el user y el password sin encriptaciones, porque es un demo como tal. Se busca un usuario cuyo username sea tal. Se compara el password utilizando las funciones que provee Laravel para encriptación de la password. Y si todo está correctamente, se genera un token. El token lo genero yo acá. Con la fecha, un número aleatorio, y tenemos un hash pequeñito. Porque utilicé SHA-1 para que el token sea pequeño, no sea tan grande. No estamos hablando de manejar tanta seguridad en el dev. Pero si se quisiera más seguridad, puedo agrandar el token a 512. Este token que tenemos acá se guarda en este campo del registro de usuario. Este es un campo que viene por defecto en el Laravel para el usuario. Y se usa con este fin en otro lugar, pero en este caso le voy a dar un uso un poco diferente. Se genera el token y se le entrega el token al usuario como tal, como respuesta. Se le entrega el usuario, se le entrega hacerle saber si es un administrador. Si es un administrador es porque el username es admin. Es una pequeña regla. Podría ser un campo que lo defina, pero en este caso solamente el username es un admin. Entonces se le entrega el token al aplicativo del frontend. El aplicativo del frontend va a guardar el token en su componente y se lo va a ir pasando a todas las llamadas consecuentes que se hagan al REST controller. Por ejemplo, si queremos una sencilla, si queremos listar las tareas, se le pasa el token. ¿Qué hace el sistema con el token? Llama a este método que tenemos acá, que sencillamente lo que hace es que busca un usuario cuyo token sea tal y lo retorna, con ya obteniendo una vez que, si no tiene el usuario, retorna una vez un error.
teniendo el usuario, hace una consulta, lista todas las tareas, las asocia con el username para darle un valor más, y retorna una lista no paginada. Tendría que ser una lista paginada, es decir, aquí tendríamos que agregar un parámetro que indique qué página queremos ver, para no entregar todo. En este caso estoy entregando todo, y se entrega todo por acá. Igual con el delete, por ejemplo. Qué usuario, mediante el último token que se le generó, cuál registro de la tarea que quiere eliminar. Se hace el mismo procedimiento, se busca la tarea por su ID. Si la tarea le corresponde a él, es de él, o es un admin el que está haciendo la tarea, entonces la puede borrar, si no genera un error. Y esto por acá es la creación de la tarea como tal. También se le indica qué usuario está creando la tarea, se valida el usuario, se toman los valores del payload del post acá como tal, se genera un registro de tarea y se validan algunas cositas por acá y se pasan todos los campos al modelo como tal, desde el payload. Sin mucha validación, habría que agregar algunos elementos de seguridad aquí como tal. Se registra la nueva tarea. Eso es con lo que corresponde al backend en el REST controller. Lo último que me faltó acá fue nombrar cómo es el proceso de registro. Es muy parecido al de la tarea, no requiere un token porque el registro es un anónimo que se está registrando. Faltaría agregar un captcha, ese tipo de cosas, ¿no? Se hace lo mismo por acá, se busca que el usuario no esté repetido, que el correo no esté repetido, se crea un nuevo usuario, listo, y se entrega el usuario como tal, y el proceso del backend termina hasta ahí. No hay más funciones con respecto al backend, solamente proveer una API RESTful como tal. Eso con respecto al API. Ahora quiero presentar cómo funcionaría el frontend. Esta parte que viene del video es correspondiente al frontend. El frontend se sirve desde este comando, se sirve desde, aquí en el readme se indica que el frontend, que son estas pantallitas que vemos acá, se sirve desde Angular ng serve. Eso va a generar un servicio para correr el aplicativo que vemos acá. ¿Ve? El front que está por acá sí tiene bastante trabajo en Angular. Se utiliza mucho lo que es el observable. El observable es como en lo que antiguamente se llamaba un callback, en donde en JavaScript o en C uno llama una función y cuando la función tiene respuesta, sea que la consultó a través de un servidor, sea que fue a un web service, cuando tenga respuesta va a llamar y responder a quien le llamó, y no de una forma síncrona, sino asíncrona. Entonces, eso se hace mucho uso de los observables acá como tal. Aquí tenemos nuestra aplicación. Esto es Angular estándar, no hay inventos con respecto al Angular acá. Aquí tenemos nuestro componente principal, que es el que une a todos los demás componentes que vemos acá, al formulario, a la lista de ticket, al formulario de login y al formulario de registro, que son los 4 componentes que vemos acá. En líneas generales, aquí se utilizan los 4 componentes como tal. Entonces el componente dice, si la variable de login no está establecida, entonces solamente voy a mostrar acceso para mostrar el formulario de login y el formulario de registro de usuario. Voy a mostrar cualquiera de los dos. Si hay login como tal, si hay un login exitoso, entonces activo las vistas de formulario de ticket y lista de ticket como tal. Ese es el funcionamiento principal. ¿Cómo lo hace? Acá como tal es la vista principal. Tendrían que conocer un poco de Angular para explicar esto. Por ejemplo, esta es la pantalla donde se ofrece la vista de inicio de sesión y de registro. Es la primera que se genera. ¿Por qué se ve esta pantalla? ¿Por qué se ve esta sección? Se ve porque el componente dice que no hay login principalmente. Este es el primer div que lo gestiona. Dice que nadie ha hecho iniciado sesión y
voy a mostrar estas secciones porque ni he mostrado el formulario de registro ni he mostrado el formulario de login. Entonces se ofrece esta pantalla de bienvenido. Cuando se pide mostrar el formulario de registro de usuario, se genera el uso del componente AppRegistro. Cuando en ese formulario de AppRegistro se hace clic en botón cancelar, se le dice al componente que oculte el componente. Cuando el registro es exitoso, voy a mostrar cómo funciona el AppRegistro cuando es exitoso, como tal. Voy a mostrarlo por acá. Formulario de registro que está por acá, registro form. El formulario de registro hace uso de un servicio como tal, que es el que lleva las funciones que llama al backend. Tiene un output que se llama cuando el usuario hace clic en el botón cancelar, se le notifica al componente principal que el botón ha sido presionado a través de este evento por acá. Esto genera un evento. ¿Qué sucede cuando aquí se prepara el formulario con sus campos, con sus validaciones? Aquí es cuando se llama cuando se ha hecho clic en hacer el registro como tal y que la validación está correcta. Se llama al servicio de registro de usuario con sus parámetros. Esto es un observable. Si todo está bien, manda a que se cancele el formulario. Eso indica que todo estuvo bien. Y eso es bastante sencillo, la vista de cómo se genera esto acá. Esto no es muy complicado. Voy a mostrar el componente de servicio, que es el que llaman todos los demás elementos. Hay dos componentes de servicio, ticket y usuario. Como estamos hablando del login, vamos a hablar del usuario como tal. El componente de servicio es inyectado automáticamente en los constructores del componente mediante esta cláusula que tenemos acá, y hace dos notificaciones. Estos son dos subjects que tenemos acá. Cuando hablábamos de registrar un usuario, recibíamos todos los parámetros, se genera la URL. Esta URL se puede obtener, en este caso la estoy haciendo hardwired aquí, pero podría ser mediante settings y este tema, para poder separar el frontend en un servidor y el backend en otro servidor. Aquí está la llamada a registro. Aquí se hace la llamada al web service como tal, y si todo está bien, notificamos a través del observable que todo salió perfecto en el registro. En el login también funciona igual. Se llama al método login. Con sus datos se llama al web service, y si todo está bien, todo funcionó bien. Ahora, ¿cómo hizo el login para funcionar? Para que sepa que todo está bien y que se inició un servicio, se inició sesión. Vamos de nuevo al front acá, vamos al componente como tal. Vamos a echarle un vistazo al componente, que es el que une las piezas. Aquí hay una explicación más técnica de cómo funciona. Cuando se notifica que el login ha sido exitoso, esto lo hace porque, voy a colocar en otro panel, voy a colocar acá en otro panel cómo funciona la llamada al login. Aquí está el formulario de login, voy a buscarlo. Registro login. Aquí está. Cuando se ofrece el formulario de inicio de sesión. Igual que en el otro, si se le da el botón cancelar, se oculta el formulario. Pero si se le hace clic al botón OK del formulario, se genera este componente, emite este evento, emite el evento login success. Este nombre se lo doy yo. Le pude haber colocado el login ha sido exitoso. Y luego se invoca el componente para que sepa de lo que ha ocurrido. Este es el método que es llamado por acá, login exitoso. ¿Cómo sabemos que es exitoso? Porque el servicio aseguró que sea exitoso. Ya cuando llega acá es porque todo está validado, y entonces se le da al componente, se le da el token, se le dice que
él inició sesión y se le dice si es admin o no. Esto viene mediante estos valores que están acá, que es un objeto del tipo de clase eLoginResponse. eLoginResponse es un modelo que creo para representar lo que el backend responde. Solamente es eso. Cuando se cierra sesión, se cambian estas variables solamente que tenemos acá. Pero esto es lo principal. Cuando hay login, se establecen estas variables. Cuando se cierra, se bajan las variables. Si quisiéramos simular un usuario como tal, que está logueado en el sistema, lo puse acá. Si colocamos esto en true, tendríamos que buscar un usuario en la base de datos, buscar el token, colocarle cualquier token o generarlo. Se copia acá. Este ya es inválido, ya no funciona, ya está obsoleto. Pero podríamos colocar ABS123 en el campo de un usuario allá y guardarlo allá y copiarlo acá. Decirle al componente que este es el token, decirle que hizo login y que es un administrador, forzadamente. Podría no serlo, pero aquí podríamos forzarlo. Ya con eso tendríamos un usuario que funciona. Así funciona principalmente esto. ¿Cómo funciona el listado? Para que se comprenda. ¿Cómo funciona el listado cuando ya salimos de la pantalla de login? El listado es un poquito más complejo. Tenemos el formulario del ticket que está acá, donde se le indica al formulario el token, porque el token va a ser una llamada al servicio y necesita el token. Y aquí está una parte clave. Cuando un nuevo ticket se genera, se emite, se hace un cambio en la variable que tiene la lista de tickets. Porque, ¿qué pasa? El formulario de ticket agrega un nuevo ticket al sistema, una nueva tarea al sistema, y le dice al componente que hay un nuevo ítem en la lista de tareas. Y se lo indica mediante un observable. Este observable es pasado a la lista de tareas que tenemos acá. Entonces, cuando aquí con esto, lista de tickets observable, se le pasa acá. Entonces cuando la AppTicket detecta que la lista de tickets ha cambiado, entonces le pide al componente principal que le dé una nueva lista de tickets. Le emite un evento llamado refresh required. Entonces el componente llama a su método actualizar listado, que hace la llamada al backend, trae la lista de tareas del usuario y le notifica nuevamente al componente de lista que ya todo está listo. Entonces el componente de lista no llama directamente al backend para saber la lista de tareas. El componente de backend de lista de acá le llama al componente para que el componente haga la búsqueda y se la devuelva al listado como tal, ya que el componente principal, que es este que tenemos hasta acá, es el que engloba todo el funcionamiento, es el que une todo. En cierta forma, cuando el formulario agrega una tarea, modifica una lista de tareas que tenemos guardada aquí mismo en el componente, modifica esa lista y le notifica a la lista de ticket que hay un cambio en la lista. Cuando el componente sabe que el de lista sabe que hay un cambio en la lista, entonces le pide al componente que actualice como tal. Así funciona. Es un poco enredadito, pero tendríamos que verlo en la parte interna de cómo funciona. Pero esta es una vista general de cómo funciona el aplicativo.